Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Padre, gracias Señor porque es bueno estar en tu casa, Padre. No podemos estar hoy en un mejor lugar que no sea aquí, Padre. Y gracias Señor porque si estamos aquí es por tu amor, por tu misericordia, Señor. No solo para traernos a salvación, sino que has provisto todos los medios para que estemos aquí. Has puesto en nuestro corazón el estar aquí, Padre. Para, como tu iglesia reunida, conocerte más, Padre, para que esto nos lleve a maravillarnos más de ti, de tu obra que has hecho en nuestras vidas. Padre, aprender qué es lo que esperas de nosotros ahora que nos has redimido, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser hijos obedientes, Señor. Gracias, te lo pedimos, Padre, que nos hagas hijos obedientes, Señor. Y como aprenderemos hoy, ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, a seguir sus pisadas, con el objetivo correcto, con la mira correcta, Señor. Te lo rogamos, Padre. Y te ruego que mis hermanos estén atentos en esta porción de tu palabra, que es profunda, Señor. Es pesada, es gloriosa, Padre. Ayúdame, Señor, a ser claro, Padre, en la exposición. Confiamos en que el verdadero maestro aquí es tu Espíritu Santo. El verdadero maestro es aquel que aplicará la verdad que Él sabe que necesita aplicar en cada uno de los corazones de mis hermanos. El que está aquí al frente es un simple instrumento tuyo, un siervo tuyo. Padre, te pido, Señor, que tú tomes control de esta enseñanza. De nuevo, ayuda a mis hermanos a estar atentos, ayúdame a ser claro, Padre. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de nuestro bendito Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Quiero iniciar este mensaje, mis hermanos, con una pregunta. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? O sea, ¿qué respondería usted a esta pregunta? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? O sea, empecemos a saber que todo verdadero cristiano es un discípulo de Cristo. O sea, si es un verdadero cristiano, no hay cristianos que sean o no sean. Todo verdadero cristiano es un discípulo de Cristo. Y también debemos entender que todo discípulo de Cristo siempre está en un proceso de transformación para parecerse cada vez más a su Redentor. Siempre, y esa es una esperanza viva que tenemos, mis hermanos. Muchas veces la palabra nos humilla de tal manera que si no fuera por la fe y confianza que tenemos en nuestro Redentor, saldríamos muy desanimados. Pero hoy es uno de esos textos, mis hermanos, en que espero que la palabra nos humille para que nuestro Redentor sea glorificado. Somos discípulos todo el tiempo que dure nuestra vida en este mundo. Nunca dejaremos de ser discípulos. Un discípulo de Cristo no es simplemente una persona que sigue un conjunto de reglas de vida. No es una persona que le dicen, sigue estas 10 reglas y serás un discípulo. Eso no es un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo también es alguien que tiene doctrina, que conoce doctrina, pero que su vida no lo refleja. Eso tampoco es un discípulo. O sea, un discípulo es aquel cuyo carácter ha sido transformado por la palabra de Dios, por la doctrina de Dios, por la leche no adulterada y por el Espíritu Santo. O sea, lo que caracteriza a un verdadero discípulo es que conoce a su Señor y eso lo ha transformado de tal manera que puede reflejar en su vida el carácter de su Redentor, del Señor Jesucristo. De modo que un verdadero discípulo, y esto es lo que podemos definir, es alguien que cada vez se parece más a su Redentor. Eso es un verdadero discípulo. Alguien cuya imagen está siendo formada cada vez más y más y más a la de su Redentor. Y como dije, somos discípulos todo el tiempo que dure nuestra vida en esta tierra. Y hoy, en estos versículos que vamos a ver el día de hoy, si Dios permite, conoceremos unas áreas en las que verdaderamente el Señor nos va a confrontar y nos va a probar si estamos siendo verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él nos dará de su gracia para poder hacerlo. Confiamos en eso. Entonces vamos a dar lectura 1 de Pedro 2, 21 al 25. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. He titulado esta enseñanza Llamados para seguir las pisadas de Cristo. Llamados para seguir las pisadas de Cristo. Y veremos 3 puntos. La naturaleza del llamado. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Quién nos llamó y cuándo nos llamó?
el punto 1. Como punto 2, el ejemplo que tenemos para poder seguir ese llamado. Y como punto 3, la razón por la que podemos obedecer el llamado. Entonces, repito, esta enseñanza es llamados para seguir las pisadas de Cristo. Punto 1, la naturaleza del llamado. Punto 2, el ejemplo que tenemos para seguir el llamado. Y punto 3, la razón por la que podemos obedecer el llamado. ¿Sí? Entonces pasemos al número 1, la naturaleza del llamado. Dice 1 de Pedro 2:21, la primera parte, dice, pues para esto fuisteis llamados. La pregunta lógica que surge aquí cuando vemos para esto fuisteis llamados es, ¿y para qué fuimos llamados? Dice, para esto fuisteis llamados, pero ¿para qué fuimos llamados? Estas palabras, mis hermanos, tienen una relación directa con los versículos 19 y 20 que vimos el domingo pasado. Y si recordaran ese mensaje, yo les enseñaba que una mejor versión de estos dos versículos, de 1 de Pedro 2, 19 y 20, una mejor versión la encontramos en la Biblia de las Américas. Te la voy a leer de nuevo para recordar un poco de lo que vimos. Dice 1 de Pedro 2, 19 y 20, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Recordemos, aquí en estos versículos Pedro no enfatiza la virtud de hacer el bien, lo cual es una virtud. Hacer el bien es una virtud. Pero lo que aquí Pedro enfatiza es la virtud de recibir el mal haciendo el bien. O dicho de otra forma, la virtud de hacer el bien a pesar de las injusticias por las que pasemos por estar precisamente obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Es la virtud que aquí él está enfatizando. Recibir el mal haciendo el bien. O sea, la virtud de perseverar en hacer lo bueno a pesar de los maltratos que eso conlleve a nuestra vida. Es lo que enfatiza aquí el apóstol Pedro. Y entonces cuando dice, para esto fuimos llamados, podemos ir viendo que fuimos llamados para sufrir por hacer el bien. Para eso fuimos llamados. Estamos tratando de entender para qué fuimos llamados. Ahora, si recordaron el domingo pasado, cuando leímos al inicio del versículo 19, cuando dice, porque esto haya gracia, y al final del 20, cuando dice, esto haya gracia con Dios, vimos que cuando sufrimos por causa de Cristo, cuando recibimos maltratos por estar obedeciendo a Cristo, en ese momento de la prueba, en ese momento de las injusticias, Dios nos da de su gracia para que podamos resistir. Eso se refería a la primera parte cuando dice, porque esto haya gracia. Pero también vimos que al final de todos nuestros sufrimientos en esta vida, mis hermanos, recibiremos lo que hemos dicho, un diluvio de gracia. Porque al final nos espera una herencia, ¿verdad? Que Pedro define una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. O sea, al final de todos los sufrimientos nos espera un diluvio de gracia, porque nos espera una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dejó estas palabras de ánimo en Mateo 5 del 11 al 12. Vamos ahí, mis hermanos, por favor. Mateo 5 del 11 al 12 dice la palabra de Dios. Vean, bienaventurados sois, o sea, es muy bendecidos, lo que dice esto, muy bendecido eres. ¿Cuándo? Dice, cuando por mi causa, ven, por mi causa. ¿Qué es por causa de Cristo? Cuando compartamos su evangelio, cuando discipulemos a otros, cuando le obedezcamos, cuando caminemos en santidad, cuando obedezcamos su ley moral. Eso es por mi causa. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y dice el 12, gozaos y alegraos. O sea, gózate, alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ven? Porque te espera una herencia en los cielos, incorruptible. Te espero yo en los cielos, dice el Señor Jesucristo. Él es nuestro galardón. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como hemos visto, ¿verdad? El hecho de que por hacer el bien seamos injuriados o calumniados o perseguidos es una evidencia de que vamos en nuestro camino hacia nuestra tierra celestial, hacia nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Eso es una evidencia. Por eso nos dice, cuando por mi causa te vituperen y te persigan, gózate y alégrate, porque te espera un galardón grande en los cielos. Entonces vean,
Cuando Pedro nos dice al inicio del versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, esto nos está diciendo que los creyentes fuimos llamados para recibir nuestra recompensa final a través del sufrimiento que soportemos en esta vida. Es lo que nos está diciendo aquí. Es decir, en otras palabras, para que nos quede claro, nos está diciendo aquí que el sufrimiento no es un accidente, mis hermanos. O sea, no es un accidente por el cual los creyentes recibimos nuestra herencia para la cual fuimos llamados, ¿sí? O sea, lo que Pedro nos está diciendo es que el sufrimiento, mis hermanos, el sufrimiento es el medio, vean mis hermanos, el medio que Dios ha designado para recibir nuestra herencia. Y repito esto, el medio que Dios ha designado para que recibamos nuestra herencia es sufrir por Cristo. Ese es el medio. El apóstol Pablo y evidentemente otros autores del Nuevo Testamento lo entendieron. Pero el apóstol Pablo, fíjense, él después de haber sido apedreado en Listra y después de haber sido arrastrado fuera de la ciudad, después que lo dieron por muerto, si recuerdan este episodio, allá en Hechos 14, él se levanta, dice la escritura, se levanta, y al día siguiente sale con Bernabé para Derbe, y al regresar a Listra de nuevo, a donde lo habían apedreado, leemos lo siguiente, Hechos 14, 21 y 22, te lo leo. Hechos 14, 21 al 22 dice, y después de anunciar el evangelio, vean, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Anunciando el evangelio, y lo dice, y de hacer muchos discípulos. ¿Qué estaba haciendo? Anunciando el evangelio, y no solo eso, sino que discipulándolos. Volvieron a Listra, esa fue la razón por la cual fue apedreado y considerado como un muerto. ¿Por qué? Por hacer lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. Pero vean lo que dice, le leo Hechos 14, 22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, alguien que no es un verdadero discípulo ante las persecuciones, quizás él ahí apostate. ¿Qué es la apostasía? Alguien que dijo ser cristiano, que vivió como cristiano por un tiempo, pero finalmente se aparta de la fe. Y quizás estos sufrimientos que lleguen por causa de Cristo hagan que algunos apostaten. Pero Él los está animando a que permanezcan en la fe. Y vean con qué palabras les anima. Les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero dice, es necesario. ¿Sí? O sea, todo verdadero cristiano, dos cosas, va a llegar al reino de Dios, amén. Vive en el reino de Dios y vivirá en el reino eterno de Dios. Todo verdadero cristiano. Pero todo verdadero cristiano lo va a hacer a través de muchas tribulaciones en este desierto, en su camino a la gloria. Entonces estamos viendo que los creyentes fuimos llamados para recibir nuestra herencia, que es a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra porción, nuestro Señor Jesucristo, por medio de los sufrimientos que padecemos en esta vida por causa de Cristo, por causa de Él. Ese es el énfasis que Pedro nos ha dado a lo largo de la epístola. Por causa de obedecer a Cristo, por causa de anunciar el evangelio de Cristo, por causa de estar haciendo discípulos de Cristo, independientemente del sufrimiento que esto conlleve. Hace 2 domingos, ¿verdad, mis hermanos? Yo te decía que un año después de que Pedro escribe esta epístola que estamos estudiando, un año después hubo un gran incendio en la ciudad de Roma. Todos dicen que fue Nerón, pero Nerón, ¿qué hizo? Él culpó a los cristianos. Y se desata una persecución, la más cruel y despiadada que jamás haya vivido la iglesia del primer siglo. Pero yo cuando revisaba eso, mis hermanos, y nuevamente revisándolo, a mí me sorprende la providencia de Dios. O sea, por medio de esta epístola, vean, Dios los estaba preparando para tal sufrimiento. Es lo que estaba haciendo el Señor. Para que cuando llegara ese sufrimiento, que evidentemente Dios sabía que iba a llegar, esa persecución, pero para que ellos estuvieran... para que entendieran a qué se debía esas persecuciones y para que lo pudieran soportar. Amén. Nosotros, mis hermanos, digo, gracias a Dios, pues no estamos en una persecución. Pero algo tenemos que tener claro, mis hermanos. Entre más obedientes seamos a Cristo, en donde nos estemos desenvolviendo, entre más obedientes seamos, más seremos rechazados por el mundo. Es lo que se espera. Entre más anunciemos el evangelio de Cristo, entre más busquemos hacer discípulos para Cristo, más seremos rechazados por este mundo. Y aquí, mi hermano, aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo estamos en esta área?
¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la oportunidad y no lo hiciste? ¿Quién fue esa última persona a la que tú discipulaste? No solo que lo compartiste, sino que a lo mejor fuiste por ella, la traías a la iglesia, la empezaste a encaminar, le empezaste a enseñar, hasta que ya fue un discípulo y que ya llega y aquí ama al Señor, él ya viene de su iniciativa, se congrega. ¿Cuándo fue esa última vez, mi hermano? ¿Será que hemos dejado pasar muchas oportunidades de hacerlo? ¿Será que esa es la razón por la que vivimos una vida tan cómoda? Yo estoy seguro que sí, mi hermano. Yo estoy seguro que sí. O sea, yo sí creo que estamos viviendo un cristianismo muy cómodo. Yo no sé, ¿verdad? Quizás sea que necesitamos una sacudida que despegue nuestros ojos de este mundo, de nuestras agendas tan saturadas en las actividades de este mundo. Tenemos tiempo para todo, pero menos para qué, a veces para hacer lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. Y recuerda, mi hermano, fuimos llamados para recibir nuestra herencia. Y nuestra herencia es nuestro Señor Jesucristo. Pero para recibirla por medio de los sufrimientos que soportaremos en esta vida, ¿por causa de qué? De Cristo. Por causa de estar compartiendo su evangelio, por causa de ser discípulos, por causa de estar siendo obedientes, por causa de estar diciendo no al pecado. Lo que eso, sin importar lo que eso conlleve. Y no olvidemos, mis hermanos, que sufrir por Cristo es un privilegio. Es un privilegio que a no todos les es concedido. Como dice Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros, a ti, mi hermano, si estás en Cristo, dice, a ti se te ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Recuerda, o sea, no todos fuimos llamados. Vamos a ver el tipo de llamado. Pero aquellos que fuimos llamados, se nos ha concedido el privilegio no solo de creer en Cristo, sino también de ¿qué? De sufrir por Cristo. Es un privilegio. Es un privilegio. Y para eso fuimos llamados, mis hermanos. ¿Para qué? Para padecer por Cristo. Ahora veamos, ¿y por quién fuimos llamados? Aquí la palabra llamados que usa el apóstol Pedro es la palabra kaleo. Esta palabra kaleo se usa para referirse a un llamado específico, un llamado a un lugar o una persona, pero no tenemos duda. Este llamado se refiere cuando alguien está llamando a alguien de manera específica. Por ejemplo, Hechos 4, no lo busques, te lo leo aquí. Hechos 4, 18 al 19 dice, y llamándolos. Ahí se usa la palabra kaleo, que es la misma palabra que se usa aquí. ¿Verdad? Que para esto fuisteis llamados, kaleo. Y llamándolos, kaleo, dice, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vean, ¿a quién llamaron? Cuando dice llamándolos, ¿llamaron a quién? A Pedro y a Juan. Aunque no mencionen los nombres, yo no sé cómo fue, llega el guardia y les dice, hey, vengan. Aunque no mencionen el nombre, el guardia sabía a quién estaba llamando. Ellos sabían que a ellos son a los que estaban llamando. ¿Sí me explico? O sea, esta palabra kaleo es un llamado específico, un llamado personal, un llamado por nombre. O sea, no hay duda, a ti te llamé. Es lo que indica la palabra kaleos. Y la pregunta es, mi hermano, ¿quién te llamó por tu nombre? ¿Sí? ¿Quién te llamó por tu nombre para sufrir por Cristo? Que pues estamos viendo. ¿Quién te llamó por tu nombre para recibir una herencia al final? Para recibir a Cristo. Ve ahí, vamos a ver Primera de Pedro, que ya lo vimos, mis hermanos. Primera de Pedro 1, 14 y 15. Ya vimos para qué fuimos llamados. Ahora estamos viendo quién nos llamó. Amén. Y vean qué dice Primera de Pedro 1, 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién te llamó, mi hermano? Tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial. Él te llamó por tu nombre. Tu Padre Celestial te llamó por tu nombre para que recibas tu herencia. Y ciertamente la recibirás, pero por medio de tus sufrimientos por causa de Cristo en esta vida. ¿Ve? ¿Y cuándo te llamó tu Padre Celestial? Él fue. Tu Padre te llamó cuando el Evangelio fue predicado. O sea, cuando uno predica aquí el Evangelio, mis hermanos, hay dos tipos de llamados. Un llamado que es general, todos lo escuchan, con los oídos naturales, todo el mundo le escucha el mensaje. Pero un llamado particular, un llamado que se escucha con oídos espirituales. Ese es el tipo de llamado que Pedro se refiere aquí. Ese tipo de llamado particular solo lo escuchan los elegidos, solamente ellos.
Sí, o sea, si tú escuchaste ese llamado cuando el evangelio te fue predicado, no fue por ningún mérito tuyo. Lo escuchaste porque Dios te amó y te escogió desde la eternidad y te llamó. Pero ven, mi hermano, en ese primer día, no sé si tú lo ubiques, ese día en el que dijiste, ahí nacía nueva vida, no sé si lo ubiques, pero ahí Dios te llamó por tu nombre. Es lo que dice aquí, por tu nombre. O sea, fue un llamamiento eficaz. O sea, un llamamiento, porque en el llamamiento te dio la gracia para creer y obedecerle. Fue un llamado que tú no podías decir no. Gracias a Dios. Entonces, cuando Dios te llama, cuando Dios te llamó para ser salvo, recuerda, no solo te llamó para creer en Cristo, sino ¿para qué? Para sufrir por Cristo. Para imitarle en todas las circunstancias de la vida. O sea, mi hermano, es imposible seguir a Jesús y no imitar a Jesús. Es imposible. O sea, es imposible vivir para Jesús y no sufrir como Jesús. Eso es imposible. No es compatible. O sea, dejemos, si es que así lo vemos, dejemos de ver el sufrimiento como un estorbo en la agenda de Dios. O sea, cuando el sufrimiento llega a tu vida, a cada una de tu vida por causa de Cristo, eso no es un estorbo en la agenda de Dios. Esa es la agenda de Dios. Esa es su agenda. Él nos envía esas pruebas, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe, para afirmar nuestra fe. Por eso yo te decía, no sé, quizás sea necesario que el Señor nos dé una sacudida a todos, no lo sé. Pero mira, Dios te llamó para que puedas recibir lo mejor que pudieras recibir. O sea, no hay nada mejor que puedas recibir que a tu Señor Jesucristo, que es tu porción y que esa es tu herencia. Y repito, para recibirlo por medio de los sufrimientos que vendrán a tu vida por causa de ser obediente a tu Señor. En tu camino, en tu desierto, en tu camino ¿a dónde? A la gloria. Dios te llamó para sufrir por Cristo cuando tú sigas las pisadas de Cristo. Y así pasamos al siguiente punto, el 2. El ejemplo que tenemos para seguir el llamado. El ejemplo que tenemos para seguir el llamado. Dice 1 de Pedro 2:21, el versículo completo, lo leo. Pues para esto fuisteis llamados. Ya entendemos lo que eso significa. Y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. O sea, el sufrimiento de Cristo que encontramos en las Escrituras, cada vez que leamos los Evangelios, las epístolas, etc. Aún en el Antiguo Testamento, como Isaías 53, ahí vemos claramente los sufrimientos del siervo de Dios. Pero esos sufrimientos son un ejemplo para nosotros. Aquí la palabra ejemplo es hipogramos. Y comenta un teólogo, Thomas Schneider. Él dice que se usa para los niños cuando ellos trazan las letras del alfabeto. No sé si usted recuerda cuando cursó preescolar, kinder, primaria. Hay unas libretas y viene ahí ya impresa la A. Y vienen rengloncitos. Usted tiene que hacer ¿qué? Puras, o sea, imitar hasta que le salga bien bonita la A. A ese tipo de ejemplo se refiere aquí. O sea, es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó. O sea, el sufrimiento de Cristo sirve como un ejemplo para nosotros, para que podamos seguir sus pisadas. Entonces dijimos al inicio que un discípulo de Cristo es alguien que cada vez se parece más a su Redentor. Y parecernos a Cristo implica que un cristiano debe padecer, debe sufrir como Cristo sufrió. Ve, él soportó todo dolor, todo insulto, todo, ¿verdad? ¿Por amor a quién? A su Padre. Y por amor a nosotros, por quien él estaba entregando ¿qué? Su vida. Ahora, mi hermano, si recuerdas también cuando estudiamos 1 de Pedro 2:12, vamos ahí. Ahí estamos ahí. Vamos 1 de Pedro 2:12. En este pasaje leímos en 1 de Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En ese tiempo de este mensaje, si ves, estuvimos analizando bien a qué se refería esto de glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Si recuerdas, ¿verdad? Por los pasajes que ahí vimos que la buena conducta del creyente, o sea, su buen testimonio cuando está siendo injuriado por otro,
Ese buen testimonio tiene el propósito de ser usado por Dios para traer a otros a la salvación. Es lo que vimos aquí. O sea, tú estás obedeciendo a Cristo, recibes injurias de alguien, pero tu buena respuesta, como veremos ahorita, el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo ante eso, Dios usa eso ¿para qué? Para que aquel que te esté injuriando, quizás, y si es la voluntad de Dios, que él llegue a salvación. Es lo que vimos ahí. Ahora, este autor Thomas Schneider, que les comento, él menciona que aquí cuando dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, él comenta que aquí lo que nos está diciendo es que así como el sufrimiento de Cristo trajo salvación a todo su pueblo, ¿verdad, mis hermanos? De la misma manera, ese sufrimiento injusto de los creyentes a lo largo de todo el mundo, ¿verdad?, llevará a muchos ¿a qué? A que lleguen a la fe de Cristo. Entonces, ¿para qué sufrió Cristo? ¿Para qué? Para inaugurar un reino, ¿verdad? Y ahora su evangelio es predicado ¿para qué? Para que el reino de Cristo, el reino de Dios siga ¿qué? Avanzando. Pero ese reino sigue avanzando ahora por medio de nuestros padecimientos por Cristo. O sea, el sufrimiento de Cristo llevó a la salvación ¿a quiénes? A todo el pueblo elegido. Ya son salvos. En la cruz Él pagó por la pena de muerte de todos ellos. Ahí fuimos ya. Mi salvación ya estaba garantizada cuando Cristo muere. Pero a lo largo de la historia redentora, ¿qué está pasando? Que Dios usa mis sufrimientos por causa de Él para que el Espíritu Santo traiga ¿a qué? Al reino de Dios, aquellos que irán creyendo en el Señor Jesucristo. Es el plan de Dios, gracias a Dios. Y de esto, mis hermanos, de esto hay muchos ejemplos en nuestra historia. Y hablo ya de nuestra historia. O sea, ¿de qué? De que el sufrimiento por Cristo, eso hace que el reino de Dios avance y crezca. En el periodo final de la década de los 60, inicios de los 70, hubo una noticia internacional. O sea, ellos ponen un encabezado de una noticia que salió en Shanghai. En esos días, Madame Mao era la alcaldesa de Shanghai. Ella había llevado a cabo una persecución terrible hacia los cristianos. Quería extinguirlos, literalmente. Quería borrarlos de la tierra, literalmente. Tan terrible fue que ella pensó que lo había logrado. Y pone un encabezado en estos periódicos y pone: el fin del cristianismo ha llegado a nuestra ciudad. Ese era su deseo. Sabemos, ¿verdad?, quién está detrás de todo esto. Satanás detrás de todo esto. Pero miren, mis hermanos, ¿qué nos dice esto? Que enfrentaremos tal enojo de los impíos, de los que no tienen a Cristo, cuando prediquemos el evangelio. Y eso es lo que llevó a Madame Mao a estar tan complacida. O sea, uno de los grandes enemigos de Cristo, Madame Mao, de que ella pensó que ella había ya contribuido para desaparecer la iglesia de Cristo. Pero unas décadas después, ¿sabes? En China hay más de 1 millón de cristianos. La iglesia es tan grande que la persecución en China ha comenzado de nuevo. Y dicen que para final de esta década, la iglesia más grande en el mundo se encontrará en China. Hablamos de una iglesia verdadera. Mira, cuando los creyentes perseveran por hacer el bien, a pesar del sufrimiento, la iglesia no se detiene. No se detiene. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero lo que no prevalece son las puertas del infierno. La iglesia está empujándolas, ¿me entiendes? Es lo que hace la iglesia. No prevalece. La iglesia llega y empuja. Y con el evangelio, el que ha sido escogido llegará a la salvación y el reino seguirá avanzando. El reino de Dios sigue avanzando a pesar de los sufrimientos que padezcamos por causa de Cristo. Más bien, por medio de los sufrimientos que padecemos por Cristo, es que la iglesia sigue avanzando. Digo, gloria a Dios por eso, Bruno. Yo te preguntaba el domingo pasado, ¿verdad? Imagínate que todos en esta pequeña misión, todos estemos haciendo lo que tenemos que hacer. Predicando el evangelio, discipulando, soportando injurias, sufriendo bien, como veremos. El reino de Dios avanzaría. Amén. Avanzaría. Creemos en la soberanía de Dios. Amén. También en la responsabilidad del hombre. Tenemos esa responsabilidad, hacemos nuestra parte, confiando en que al final del día será lo que Dios ya ha decretado. Pero nosotros vamos, hablamos, predicamos, compartimos, dejamos el resultado a nuestro Señor. Pero ¿cuál es el resultado? Si Él no ha venido ya, ¿por qué no ha venido ya? Porque aún hay por ahí personas que llegarán al reino. Amén. Hacemos lo que tenemos que hacer y el reino que seguirá avanzando. Entonces,
Si bien, mis hermanos, o sea, lo que nos dice Pedro aquí es que el sufrimiento de Cristo nos sirve como un ejemplo. Antes de ver los ejemplos, tenemos que tener bien claro que el sufrimiento de Cristo y el de nosotros no es para nada igual. O sea, debemos seguir su ejemplo sabiendo que para nada mi sufrimiento será como el de Él. ¿Sí? O sea, para empezar, la muerte de Cristo, su sufrimiento lo llevó a morir por nosotros. Y su muerte de Cristo es lo que trae redención a todos los creyentes. Amén. O sea, nosotros por nuestro sufrimiento, jamás traeremos a redención a nadie. A nadie. O sea, será usado por Dios para traer a otros, pero para llevarlos a los pies de ¿quién? De Cristo, de aquel que pagó el pecado de todos los que serán su pueblo. Amén. Entonces debemos imitar a Jesús, pero siempre dando toda la gloria a Jesús, sabiendo que su sufrimiento es excelso y glorioso. Y sabiendo que es un privilegio sufrir por Él. Entonces, de nuevo, vamos a entrar a ver los ejemplos, pero sabiendo que nuestros sufrimientos y el de Cristo no son comparables. Y el primer ejemplo nos da en 1 Pedro 2:22. 1 Pedro 2:22, estamos ya viendo los ejemplos, el cómo debemos imitar a Cristo. Y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Ve? O sea, al leer esto, piensa, este es el ejemplo que yo debo de seguir. O sea, Pedro está aquí enfatizando que Cristo no cometió ningún pecado. Algo que evidentemente ningún creyente puede hacer. Seguimos en la carne, seguimos en nuestros pecados, pero este debe ser nuestro anhelo, imitarlo a Cristo. ¿Verdad? Debemos de anhelar caminar en santidad a pesar de las injusticias y sufrimientos. ¿Sí? Entonces, la vida, repito esto, es que la vida piadosa de los creyentes puede ser usada por Dios para llevar a los incrédulos a la fe. ¿Sí? O sea, Dios usa nuestro testimonio para traer a otros a la fe. Pero la muerte de Cristo es lo que va a salvar a ese que está llegando a la fe. Amén. Siempre confiando en nuestro Redentor. Miren, cuando dice aquí, el cual no hizo pecado, es lo que está diciendo, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, Él nos va a dar, o sea, nos está explicando con detalle el sufrimiento ejemplar y único de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos ejemplos, el apóstol Pedro se está basando principalmente en Isaías 53. Ahí en Isaías 53, parte del 52, la última parte, y gran parte del 53, es donde encontramos lo que se conoce como los cánticos del siervo sufriente. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, usa textos o frases de Isaías 53, ¿por qué? Porque para el tiempo donde Pedro escribe, ya era muy aceptado, digamos, que Isaías 53 hablaba de los sufrimientos de Cristo por la iglesia del primer siglo. O sea, ya no tenían ninguna duda. Digamos, la columna vertebral de la meditación de la iglesia sobre los sufrimientos de Cristo era Isaías 53. Y Pedro aquí lo está usando para que, o sea, no tengamos duda. Debemos seguir el ejemplo de el que caminó, o sea, en esta tierra, se llenó sus pies de polvo, el Señor Jesucristo. Isaías 53:9 dice lo siguiente, que es el texto que está citando aquí, 1 Pedro 2:22. Dice, Isaías 53:9. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ve, Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y todo lo que se profetizó de Cristo se cumplió de una manera sorprendentemente precisa en nuestro Señor Jesucristo. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Todos lo escuchemos el Evangelio. Tenemos que tener muy claro que el Hijo de Dios se encarnó para vivir una vida sin pecado. Nunca pecó. En muchos textos de las Escrituras encontramos esto. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Siempre. Nunca pecó. Segunda de los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y 1 Juan 3:5 dice,
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, ¿qué está haciendo Pedro aquí, mis hermanos? O sea, Pedro está poniendo a nuestro Señor Jesús como nuestro ejemplo, pero lo está exaltando como ese ejemplo supremo. Amén. O sea, es lo que está haciendo Pedro. Pero también está diciendo, si Jesús como siervo del Señor, o sea, Él a pesar de sufrir intensamente, Él nunca pecó, como estamos leyendo. En sus palabras no hubo engaño, no hubo mentira. Nosotros entonces, ¿qué? Debemos de seguir su ejemplo y no pecar cuando somos maltratados como discípulos de Cristo. Ahora, en 1 de Pedro 2:23, Pedro sigue poniendo nuestros ojos en el ejemplo que Cristo nos dejó. Dice 1 de Pedro 2:23, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Ve, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, ve, en este texto, mi hermano, lo que Pedro está enfatizando, evidentemente ya vimos que Cristo no pecó, pero aquí lo que Pedro está enfatizando es que Cristo no pecó, no porque haya vivido en las mejores condiciones. Es lo que nos quiere aquí decir el apóstol Pedro. Como el primer Adán. El primer Adán vivió en Edén, en las mejores condiciones, pero pecó. Pues Cristo no vivió como en una burbuja aislada del pecado, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo aquí Pedro es que Cristo nunca pecó, a pesar de vivir todo el tiempo en un mundo que era hostil hacia Él. A pesar de estar enfrentando todo el tiempo el odio del mundo impío, ¿hacia quién? Hacia Él. A pesar de sufrir insultos y agresiones de todo tipo, como veíamos, que le arrancaron la barba, le escupieron, le injuriaron. A pesar de todo el sufrimiento severo, lo que nos está diciendo aquí el apóstol es que a pesar de todo eso, Él nunca pecó. Y nosotros, mis hermanos, debemos seguir sus pisadas. A pesar de todo el sufrimiento que enfrentemos por causa de Cristo, no debemos de pecar. Y este mundo nos aborrece, mis hermanos. Aunque lo notes o no lo notes. Si eres un hijo de Dios, este mundo te aborrece. Juan 15, vamos ahí, mi hermano. Juan 15, 19 al 21, por favor. Juan 15, del 19 al 21. O sea, a pesar del sufrimiento tan severo que nuestro Señor Jesucristo enfrentó, Él nunca pecó. Y Pedro nos anima a seguir ¿qué? Sus pisadas, su ejemplo. Y ve lo que nos dice aquí nuestro Redentor. Él dice, si fueras del mundo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Si fueras del mundo. Le decimos, gracias a Dios, yo ya no soy del mundo. Amén. Mi pasaporte tiene un sello que dice ciudadano celestial. Gracias a Dios. Si fueres del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Es una verdad en la vida de un cristiano. No es algo que puede pasar o no puede pasar. Es algo que pasa y seguirá pasando. ¿Y qué nos dice? Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero ve, mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Nuevamente, ¿qué es por causa del nombre de Cristo? Por causa de amar a Cristo, ¿verdad? Por causa de obedecer a Cristo, por causa de compartir el evangelio de Cristo, por causa de llevar a otros a ser cada vez más a la imagen de Cristo, que ese es un discipulado finalmente. Por causa de mi nombre. Y nos da la razón de por qué harán todo esto por causa del nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el mundo nos aborrecerá y nos maltratará. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. Porque ellos no conocen a Dios. Porque ellos están muertos. Porque ellos no son salvos. Es lo que dice. Entonces, por causa de ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Por seguir sus pisadas, nos aborrecerán y nos perseguirán. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes serán aquellos que nos aborrecerán, mi hermano? Como dice aquí, aquellos que no conocen personalmente a Dios. Dice Jesús, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Y ven, mi hermano, esos quizás esos que hoy te estén atacando o injuriando, quizás esos sean algunos destinados a alcanzar salvación. Piensa eso. Entonces, con eso en mente, entonces, no respondas mal con mal, como nos dice aquí Pedro, que cuando le maldecía no respondía con maldición, ¿no? Incluso debemos orar por aquellos que nos insultan, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Te leo este pasaje, Lucas 23, 33 al 35. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, el Señor Jesucristo está ya crucificado, ya está en un dolor que solo pudo soportar en su humanidad por algunas horas. Aún en su gran dolor, viendo el odio de ellos hacia él, porque ya le golpearon con una vara, esa corona de espinas en su cráneo. Dicen los eruditos que esas espinas eran como clavos y se podían haber clavado en su cráneo. O sea, ya lo habían latigado para este punto. Y dice que eran látigos de 3 puntas. O sea, esos látigos tenían el propósito de no solo marcar el látigo, sino de incrustarse y arrancar carne. Eso es lo que pasó a él. Y a esos que le están haciendo, que dice el Señor Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, estaba orando por los transgresores, como dice Isaías, orando por ellos. O sea, estamos viendo el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, mi hermano, cuando alguien te insulta, ¿qué haces? ¿Te defiendes rápidamente y regresas el insulto? Quizás eso hagas, pero pidamos perdón si eso hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar lo que Cristo estuvo dispuesto a sufrir para salvarnos a nosotros. Y tener en mente la prioridad, su reino, no nosotros. Es su reino. Yo voy a seguir su ejemplo por ti, por tu reino, no por mí. Nosotros ya tenemos la vida eterna asegurada, hermanos. Amén. Ya vamos para la gloria. Por tu reino, por amor a ti, por amor a tu reino, es que yo te voy a obedecer. No va a ser fácil, pero que el Señor nos ayude a poner todo esto en la práctica. Oremos por aquellos que nos maltratan, que nos injurian. Y dice más adelante, cuando después de que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Dicen: si verdaderamente este es el Cristo, que nos lo demuestre salvándose a él mismo. Es lo que decían estas personas muertas. Y sí, ese era el Cristo. Amén. Ese era el escogido de Dios para dar su vida, y quien había resuelto no bajar de la cruz, porque está muriendo por nosotros, mis hermanos, por nosotros. Entonces Pedro nos dice ahí en 1 Pedro 2:23, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Aquí él muy seguramente está pensando en Isaías 53:7. Cuando dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Ves? Todo lo que dice Isaías 53 se cumplió perfectamente en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mira, o sea, este silencio de Jesús, mis hermanos, habla mucho. O sea, el silencio de Jesús habla mucho. Esa es una evidencia notable de un espíritu no vengativo. No vengativo. ¿Sí? O sea, imagínate, tú estás siendo ahí maltratado, golpeado. Seguramente hay deseos de vengarte ahí, ¿sí o no? De vengarte ahí mismo, o defenderte. Y dice, y él no abrió su boca. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Y siempre piensa, ¿sabes por qué no abrió su boca, mi hermano? Porque la causa que él estaba defendiendo no era su causa, era nuestra causa. Y nuestra causa es una causa que no era defendible con palabras. Nuestra causa era una causa que solo se podía defender con su muerte. Con su muerte. Por eso cuando te ataquen, o Satanás mismo traiga a tu mente culpa y demás,
el Señor Jesucristo ahora sí sale en tu defensa y que dice, Él está libre de culpa, porque yo di mi vida por Él. Amén. No abrió su boca, acuérdate, no abrió su boca porque te estaba representando a ti, porque tu causa era una que solo se podía defender con su muerte. Gracias por eso. Mira, en el mundo antiguo la gente demostraba su inocencia discutiendo apasionadamente. Así lo hacían. O sea, contra los que los acusaban. Ponían argumentos uno y otro, discutían apasionadamente. Entonces, este silencio de Jesús era notable. Incluso le decían, y tú o sea, te atacan y no vas a responder. El que enmudeció. Pero había algo más que veremos más adelante. Él enmudeció por nuestra causa, era indefendible como vimos. Amén. Y podía ser defendida con su muerte, pero había algo más. El estilo de vida de Jesús coincidía con lo que Jesús enseñaba. Y es algo que también tenemos que imitar. O sea, Jesús enseñó que amar a los enemigos. Enseñó a no tener un espíritu vengativo. Eran enseñanzas fundamentales de Jesús. Y no solo lo enseñó, sino que Él que lo llevó a la práctica. Él lo enseñó en Mateo 5, 43. Te lo voy a leer. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto era una tradición de los judíos que habían modificado la ley de Dios. Eso no dijo nunca la palabra de Dios, pero por eso le dice, oíste que fue dicho, ¿por qué? Por los líderes religiosos, pero no está citando la palabra de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Cuando dice aquí, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, en el Señor Jesucristo había tal congruencia entre lo que dijo con sus hechos, y es algo que tenemos que imitar nosotros, mis hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener congruencia entre lo que hablamos, la fe que profesamos y el cómo actuamos. No. Y dice Mateo 5, 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Mira, y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mis hermanos, ser un discípulo de Cristo es mucho más que llamarse cristiano bautista reformado. Es mucho más que aprender doctrina. Ahora, aprender doctrina es muy importante. ¿Qué estamos haciendo en este momento, mis hermanos? Aprendiendo doctrina. Pero esa doctrina nos debe llevar ¿a qué? A ser un verdadero discípulo de Jesús. Esa doctrina se debe poner en práctica. Amén. Eso es lo importante. ¿Sí? Entonces, en última instancia, el que seamos discípulos de Jesús, que estamos siguiendo sus pisadas, se debe ver en nuestro carácter, finalmente. Eso es todo lo que el Señor busca. O sea, que nuestro carácter sea transformado más ¿a qué? A la imagen de mi Señor Jesucristo. Dice Pedro que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Vean ustedes, a pesar de sus sufrimientos, Jesús nunca buscó venganza. Él nunca pensó en desquitarse y nunca amenazó mientras él sufrió. Y aquí te vuelvo a preguntar, imagínate que tú estás recibiendo maltrato físico por tu fe, en una situación en la que tú no te puedes defender. Quizás estés amarrado, yo no lo sé, pero no te puedes defender. Pero quizás la tentación de maldecirlos, ¿verdad? De decirles, te vas a ir al infierno. Es que imagínate en un lugar así de castigo. Quizás esa tentación esté muy grande, pero Jesús se abstuvo de hacer eso, ¿no? O sea, dice, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Y nosotros debemos de seguir sus pisadas. En ese momento debemos que estar orando por ellos. Esa es la vida cristiana, mis hermanos. Para eso fuimos llamados, por nombre, por nuestro Padre Celestial, para recibir como herencia a Jesucristo, pero para recibirlo por medio de los sufrimientos que tendremos en esta vida por causa de seguir las pisadas de Cristo. Y veamos algo más. ¿Qué le dio a Jesús la fuerza para abstenerse de amenazar y maltratar a quienes lo maltrataban? Hubo algo que le dio fuerza. Es importante saberlo porque eso mismo a nosotros nos dará también fuerza. Dice la última parte del versículo 23. La última parte dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Mira, Jesús, como aprendimos, Jesús como verdadero hombre, siempre se encomendó a aquel que juzga con justicia. Ve, o sea, Jesús le entregó todas las áreas de su vida a su Padre Celestial, incluyendo el destino de sus enemigos. Todo se lo entregó a Él. Eso debemos hacer nosotros. Jesús sabía, estaba seguro que Dios juzgaría con justicia en el último día. Jesús sabía que en el último día vindicaría a la persona de Jesús, exaltándolo hasta lo sumo, y que en el último día castigaría a aquellos enemigos que no se arrepintieran. Y nosotros debemos hacer lo mismo, tener ese mismo pensamiento. Al final de nuestros días, Dios vindicará todos nuestros sufrimientos. ¿Cómo? Dándonos cuerpos glorificados, una tierra glorificada, para vivir con nuestro Rey glorificado. Amén. Y aquellos que no se arrepientan sufrirán la muerte eterna. Hay algo más. O sea, dice Romanos 12, 19 y 20. Como es un texto conocido. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Pero habla de tu enemigo. De nuevo, ¿verdad? Tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Mira, piensa en ese momento en que tú estés sufriendo insultos por tu fe. Piensa en lo que le espera al que te está insultando si no se arrepiente. ¿Qué le espera? La condenación eterna. Y recuerda, Dios dijo: mía es la venganza. Mira, mi hermano, la venganza es la gloria de Dios. Es para su gloria. Nosotros vamos a alabar la gloria de su gracia por nosotros. Pero ya en el último día también vamos a alabar la gloria de su justicia. También. Dice: mía es la venganza, porque tanto es su gloria dar gracia como es su gloria dar ¿qué? Justicia. Y Jesús confió en su Padre Celestial todos los días de su vida. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. Amén. Debemos de confiar en Dios todos los días de nuestra vida. Debemos dejar la causa aquel que juzga justamente. Dejarlo en Él. Dejar en Él si estos enemigos se arrepienten o no. Dejarlo en Dios. ¿Nosotros qué? Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto como punto 1 que fuimos llamados para sufrir por Cristo. Amén. Como punto 1. Dios nos llamó para recibir como herencia a Jesucristo y para recibirlo por medio de los sufrimientos que soportaremos en esta vida por causa de Cristo. Como punto 1. Vimos como punto 2 que sufriremos al seguir las pisadas de Cristo. O sea, el sufrimiento de Cristo es un ejemplo para nosotros los creyentes. O sea, un verdadero creyente debe seguir las pisadas de Cristo. Eso es un verdadero discípulo. Y lo hacemos al padecer los sufrimientos por causa de Él. Y vamos a ver el punto 3. O sea, la razón por la cual podemos obedecer este llamado. Todo lo podemos obedecer, mi hermano. Y vamos a ver la razón. Leamos 1 de Pedro 2, 24. Dice: que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Vean, ¿para qué? Ahí está la razón. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, aquí vemos dos cosas, ¿verdad? O sea, Cristo lleva nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, al estar ya muertos al pecado, pueda vivir a la justicia. Y otra razón es que por la herida de Cristo yo fui ¿qué? Sanado. Entonces Cristo, mira, esto es glorioso, mi hermano. O sea, Cristo sufre y muere no solo para dejarnos ejemplo. Él sufre y muere para que nosotros podamos seguir su ejemplo. ¿Sí me explico, mi hermano? O sea, Cristo sufre y muere y tenemos un ejemplo glorioso ahí. Pero Cristo muere ¿para qué? Para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Es lo que aquí nos dice el apóstol Padre. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, un cristiano puede seguir el ejemplo de Cristo porque ha sido salvado. O sea, un impío no puede seguir el ejemplo de Cristo. O sea, un morador de esta tierra, o sea, un ciudadano de este mundo, aquel que sigue en tinieblas, él no quiere sufrir. Él quiere ser feliz. Sufrir por Cristo, eso es locura. Ese Dios que tú crees, yo creo que no es el Dios verdadero. Yo creo en un Dios que quiere todo lo bueno para mí, que yo no sufra. ¿Sí o no? Siempre se me entienden, ¿verdad? Son palabras de ¿qué? De un impío, y quizás fueron tus propias palabras. Yo no lo sé.
Yo me preguntaba, mi hermano, cuando hacía este mensaje, yo me preguntaba, si ese primer día que me compartieron el Evangelio, yo me preguntaba, me hubieran dicho, si recibes a Cristo vas a sufrir por Cristo, así tal cual. Yo me preguntaba, ¿qué hubiera yo respondido? Claro que ahora yo entiendo que en ese entonces yo estaba muerto de mis delitos y mis pecados. Yo buscaba ser feliz. Yo recuerdo, mis proyectos de aquel entonces era triunfar y ser feliz y exitoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y si llego y escucho, si crees en Cristo, sufrirás por Cristo, yo creo que ahí salgo corriendo. Y si no salgo corriendo, a lo mejor les pregunto, ¿y de qué forma? Sufrir, pues sufrir insultos, injurias y quizás hasta perder tu vida por Cristo. Yo diría, no creo en ese Dios. Yo no creo en un Dios que quiera que yo sufra. Yo no creo en ese Dios. ¿Sí me explico? Pero para eso fuimos llamados, mis hermanos. ¿Para sufrir por quién? Por Cristo. Amén. Para el mundo esto es locura. Para nosotros es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Sí? Porque no somos del mundo, es que podemos sufrir por Cristo. Amén. O sea, es la evidencia que soy un ciudadano celestial. Es la evidencia que soy un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, cuando aquí dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados, de nuevo, Pedro está citando Isaías 53, 12, cuando dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes a Jesucristo. Entonces, después de sus sufrimientos, yo les saltaré hasta lo sumo, como dice ya Filipenses. Y dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo llevado él el pecado de muchos. Wow. Entonces, mira, aquí esta palabra de haber llevado, mi hermano, esta palabra haber llevado implica haber separado. O sea, imagínate esta figura. O sea, cuando Cristo fue a la cruz, es como si ahí estuviera separando de ti tus pecados. ¿Se me explicó lo que nos dice? Esa palabra de haber llevado. O sea, los pecados de ti se están separando. ¿Y en quién están siendo cargados? En Cristo. Y Él los lleva a la cruz. Ahí sufre que la ira de Dios. La ira de Dios. O sea, gracias a Dios por eso. Entonces, la muerte de Jesús, sabemos, ¿verdad? Es el medio por el cual se nos perdonaron todos nuestros pecados. Pero aquí Pedro agrega algo. Dice que nuestros pecados fueron llevados en el cuerpo de Cristo sobre el madero. Aquí Pedro usa la palabra madero y no usa la palabra cruz, porque lleva nuestra mente aquí a Deuteronomio 21, 22 y 23. Cuando dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, literalmente en un árbol, son las palabras que usa Pedro. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, ¿qué nos dice esto? Que nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ser maldecido por su propio Padre, para poder llevar nuestros pecados en el madero. Es lo que está diciendo. Dice, lo colgaréis en un madero, pero dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y nuestro Señor Jesucristo no cometió, vaya, ni un solo pecado. Pero que estaba llevando ahí nuestros pecados. Estaba separando nuestros pecados de nosotros. Los estaba separando y los estaba llevando, cargando en él. Dice, porque maldito por Dios es el colgado de un madero. Toda la ira de Dios fue sobre ¿quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿Y qué hicieron ellos? Ve y quiebre las piernas para que se muera. ¿Y qué dice? Llegaron con uno, le quiebran las piernas, con otro les quiebran las piernas. Llegaron con él y dice, y por cuanto ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Sabes por qué? Porque dice que la ofrenda que Dios acepta no llevará ningún hueso quebrado. Gracias a Dios. Pero ¿qué hicieron? Le atravesaron el costado. Y ya estaba él muerto. De nuevo, nuestra causa solo podía ser defendida con su muerte. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿ves?, vivamos a la justicia. A la justicia. Esa es la razón por la cual podemos vivir en obediencia, mi hermano. Estamos viendo cuál es la razón por la que yo puedo perseverar a pesar de los sufrimientos por Cristo. Porque estoy vivo. Porque ahora yo vivo para la justicia, mi hermano. Y la justicia tiene nombre.
Yo vivo para la justicia. ¿Y qué nombre tiene la justicia? Jesús. Jesús. Y nuevamente aquí cuando dice para que vivamos a la justicia, Pedro nos está llevando de nuevo a imitar a nuestro Señor Jesucristo. Vivir a la justicia es imitar a Jesús. Es vivir obedeciendo sus mandamientos, la ley moral, los 10 mandamientos. Es vivir orando por los transgresores. Es vivir no respondiendo mal por mal. Eso es vivir para la justicia. Porque fuimos salvos es que podemos vivir para la justicia. Porque, o sea, yo te dije, o sea, la muerte de Jesús no solo es para darnos un ejemplo, sino su muerte es para que pudiéramos seguir su ejemplo. Gracias a la muerte de cruz es que puedo vivir para la justicia. Estoy vivo, soy salvo. Gracias a Dios por eso. Dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice al final, y por cuya herida, ¿qué dice? Fuimos sanados. Por cuya herida fuimos sanados. Aquí de nuevo está citando Isaías 53:5, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ve, a mí, todo el texto, hermanos. Pero aquí cuando dice, por cuya herida fuiste sanados, está citando Isaías. ¿Pero por qué lo menciona? Porque los esclavos sufrían heridas injustas, como hemos aprendido. O sea, los esclavos que estaban en posesión de amos malvados, que sufrían heridas injustas. Y dice que estos esclavos cristianos fueron sanados por las heridas de Cristo. ¿Sí lo ves? Por sus heridas, por cuya herida fuiste sanados. O sea, esos maltratos, esas heridas de esos esclavos fueron sanadas. ¿Por qué? Por las heridas de Cristo. Pero aquí, ¿a qué se refiere, hermano? ¿A una sanación física o a una sanación espiritual? Claramente, por lo que estamos viendo, se refiere a una sanación espiritual. O sea, de modo que la verdadera sanidad es haber sido ¿qué? Salvos. ¿Lo ves? Es la verdadera sanidad, haber sido salvos. Fuimos sanados, mis hermanos, por las heridas de Cristo. Fuimos perdonados, fuimos salvados por sus heridas que lo llevaron a su muerte. Por esos latigazos que desgarraron su piel. Por esos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Por esas heridas es que nosotros fuimos sanados. Fuimos perdonados. Y hay algo más aquí precioso y estamos cerrando. Y ahora podemos regresar, dice el texto, al pastor y obispo de nuestras almas. Como dice 1 Pedro 2:25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos ovejas descarriadas. O sea, lo que nos está diciendo aquí, está citando de nuevo Isaías 53:6, cuando dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, Pedro nos está recordando aquí que todos los que ahora somos creyentes estuvimos un día bajo la condenación de Dios. Y nos está diciendo que fueron por nuestros pecados, ¿verdad?, que Cristo tuvo que sufrir esas heridas hasta la muerte. Es lo que nos está nuevamente aquí recordando. Solo Cristo de nuevo vivió una vida sin pecado. Solo Cristo quitó, llevó, separó de nosotros los pecados mediante su muerte de cruz. Amén. Cuando Pedro aquí nos dice, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, aquí se está refiriendo a nuestra conversión, mis hermanos. Sí, ya no tengo tiempo de demostrarlo, pero se refiere a nuestra conversión. ¿A qué se refiere? A ese primer día. O sea, cuando el evangelio te fue predicado y Dios te dio la fe y el arrepentimiento para creer en Jesucristo. Se refiere a la conversión. Y aquí es magistral cómo Pedro cierra toda esta porción. Porque si unimos el versículo 21, las primeras palabras del 21, con las últimas palabras del versículo 25, podemos leerlo así: porque fuimos llamados, es que hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Sí lo ves? Porque fuiste llamado, ese llamado irresistible, o sea, te convertiste, ¿no? Y de ahí dijiste ya no a esa vida de pecado, ahora que sigues las pisadas de Cristo. Está uniendo las dos cosas. Porque fuiste llamado, es que ahora has vuelto al pastor y obispo de tu alma.
Los creyentes ya no somos ovejas descarriadas, mis hermanos. Ya no somos. Pero aquí, mi hermano, aquí cuando dice pastor y obispo, la palabra obispo se refiere al guardián de nuestras almas. Guardián. O sea, y cuando dice alma se refiere a toda nuestra vida. Entonces, o sea, aquí el énfasis, más que en Jesús es mi pastor, más que en la ternura de Jesús, ¿sí? Aquí el énfasis está en Jesús como obispo. A ver si me explico. Ya estamos terminando, mis hermanos. El énfasis está como obispo, como un supervisor supremo que gobierna sobre toda su iglesia. Es el énfasis en este pasaje, como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, lo que aquí el apóstol Pedro le está diciendo con estas palabras es de que sobre ellos no está finalmente ni el emperador ni sus amos perversos, sino está ¿quién? El pastor y guardián de sus almas. O sea, en última instancia ellos se someten a cualquier autoridad. Estamos regresando a lo que hemos visto hace 2 domingos. Por muy malvada que sea, se somete a cualquier dueño, ¿verdad?, de esclavos por maldad, a cualquiera que esté en nuestra autoridad, por malvado que sea. ¿Por qué? Porque encima de todo, ¿quién está? El pastor y guardián de nuestras almas. De nuevo, estas palabras pastor y obispo designan al líder, al gobernante de las almas, de toda nuestra vida, de la vida entera. O sea, de modo que Cristo es el guardián de su iglesia. El guardián de su iglesia. Entonces, mira, Pedro nos dice que Cristo dio su vida ¿para qué? Para seguir su ejemplo. Pero también dio su vida para que pudiéramos seguir su ejemplo. Y mientras estamos siguiendo su ejemplo, ¿qué va a pasar con nosotros? Habrá ¿qué? Sufrimientos. Pero estoy diciendo, pero ahí está que el guardián de tu alma contigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Él dio su vida por nosotros y ahora Él está al cuidado de nosotros. Ese es nuestro bendito y glorioso Redentor, Jesucristo. Amén. Digo gracias a Dios, mis hermanos. Ya quiero cerrar este mensaje con la pregunta que inicié, pero ahora haciéndotela a ti de manera personal. ¿Eres tú un verdadero discípulo de Cristo? Recuerda, ¿verdad? Fuiste llamado para recibir tu herencia por medio de los sufrimientos que tendrás por causa de Cristo. Y Cristo sufrió y murió no solo para dejarnos ejemplo, sino ¿para qué? Para que pudiéramos seguir su ejemplo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él ahí mató nuestros pecados. Él ahí separó nuestros pecados de nosotros y los cargó en su cuerpo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir a la justicia. Para que pudiéramos seguir su ejemplo. ¿Estás siguiendo las pisadas de Jesús? Que Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir las pisadas de nuestro Redentor, quien murió a manos de pecadores, pero resucitó. Y lo mismo pasará con nosotros. Si el maltrato es tal que aún lleve nuestra vida, resucitaremos, mis hermanos. Así que vivamos en esta vida con nuestra mirada puesta en nuestro galardón, en nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Cerremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente con tu palabra, Señor. Y ciertamente necesitamos que lo hagas. Sigue renovando nuestra mente, Señor. Gracias porque nos has hecho entender lo que es ser un discípulo de Cristo, Padre. Gracias, bendito Padre, porque ahora entendemos que ese llamado glorioso que nos hiciste en ese momento de nuestra conversión fue un llamado para recibir una herencia reservada para nosotros en los cielos. Pero ahora entendemos que fue un llamado para recibir esa herencia por medio de los sufrimientos que tendremos en esta vida por seguir las pisadas de nuestro bendito Redentor. Gracias, Padre, porque Cristo no solo murió para darnos ejemplo, sino que para que pudiéramos seguir su ejemplo. Gracias porque, como aprendimos, Padre, Cristo murió para seguir su ejemplo y mientras lo seguimos, Él es el guardián de nuestras almas. Está al cuidado de nosotros todos los días hasta que venga por segunda vez, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos ya de ese pecado que estamos ahí consintiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar, a caminar en santidad. Y cuando seamos injuriados por causa tuya, ayúdanos a seguir las pisadas de nuestro Redentor, Padre. Te lo rogamos y sabemos que lo harás porque nos has dado de tu gracia, Señor, para poder hacerlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Afírmala en nuestros corazones, Padre.
Te lo ruego por los méritos de nuestro bendito Jesús en la cruz. Amén.